Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a continuar en nuestra serie en Hechos y hoy vamos a estar en Hechos capítulo 22, verso 1 al 30, en un mensaje que he intitulado Un testimonio poderoso. Y esta es la parte 2. Ahora, la semana pasada leímos Hechos capítulo 21, verso 14 al 40 y terminamos nuestro tiempo la semana pasada con los judíos asumiendo que Pablo llevó a Trófimo más allá del muro y al templo. Y recuerda que los judíos tienen una reverencia grande de su templo, pero en realidad lo hacen porque lo consideran su lugar santo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Agarraron a Pablo y estaban a punto de apedrearlo por violar la ley y llevar a un gentil al lugar santo del templo. Y cerraron las puertas del templo. Quieren asegurarse de que alguien no entre mientras ellos están haciendo lo que iban a punto de hacer con Pablo. Ahora, el tribuno de la corte es un hombre llamado Claudio Lisas y él está en la fortaleza de Antonio. La fortaleza de Antonio es el mismo lugar en el que estaba Piloto cuando trajeron a Jesús. Entonces Claudio Lisas sale de la fortaleza de Antonio, agarra a Pablo antes que los judíos lo puedan matar y lo ata con 2 cadenas. Y Pablo le preguntó a Claudio, al tribuno, pues, si puede hablar, y le permitió hablar. Así que Pablo hace con sus manos un movimiento para tratar de agarrar la atención de la gente que estaba ahí, de los judíos, porque él iba a hablar con ellos. Ahora, antes de continuar, déjame darte una nota al margen. Cuando participas en una discusión filosófica o teológica, tendrás desacuerdos y puedes tener una discusión fácilmente. Lo que es indiscutible es tu propia historia porque te pasó a ti, es decir, tu testimonio. Ahora, un testimonio no necesariamente prueba que lo que estás diciendo es cierto, pero sí prueba que tú crees que es cierto, especialmente cuando realmente estás viviendo lo que crees porque crees que es verdad. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Ya el Espíritu Santo le estaba diciendo a él y a otros durante meses que en Jerusalén iba a encontrar encarcelamiento y aflicciones. Y dado al arresto parte de los romanos, creo que Pablo sabía que esto iba a detener su ministerio público por un rato. Pero por eso es que yo creo que él quiere aprovechar esta última oportunidad. No usa esta oportunidad para defenderse a sí mismo, sino usa esta oportunidad que tiene para hablar con todos los judíos de cómo Jesús de Nazaret cambió su vida. Está dando su testimonio y algo hermoso sucede. El público, la gente, los judíos, escucha hasta que Pablo dijo algo. Bueno, vamos a averiguar qué es lo que Pablo dijo, que los judíos pararon de escuchar su testimonio. Empezamos aquí, Hechos capítulo 22, verso 1, dice así. Ese es ya Pablo hablando con la multitud. Varones, hermanos y padres, oíd mi defensa ante vosotros. Ahora, antes de continuar, hay algo que me sorprendió en los versículos que vamos a leer hoy. Y no es lo que Pablo dice, sino que es lo que Pablo no dice. Lo que Pablo no hace o no dice es que no guía a estos judíos a través del Antiguo Testamento y prueba cómo Jesús es el Mesías, pues el Salvador del que hablaba en Isaías 53. Él tampoco no va a Daniel capítulo 7 y prueba cómo Jesús es el Hijo del Hombre. Él no trata de probar todas las miles de maneras que Jesús es Dios y vino en la carne. Pablo no hace esto, y creo que no hace esto porque Esteban ya lo hizo. Ahora, si recuerdas conmigo, en capítulo 7 de Hechos, estaba este hombre llamado Esteban, que era diácono, y caminó a través del Antiguo Testamento con ellos y demostró todo lo que se trata de Jesús. En el día que Esteban fue asesinado por su fe, había un joven fariseo prometedor llamado Saulo de Tarsos, y él estaba allí, él estaba sosteniendo los abrigos para que el resto de la gente podría golpear a Esteban con piedras. Pues ese Saulo, nosotros ahora sabemos, es Pablo. Y Pablo estaba allí y él oyó todo lo que Esteban les predicó esencialmente a los judíos. Entonces, Pablo adopta un enfoque completamente diferente aquí.
Aquí, en vez de hacer lo mismo que hizo Esteban, Pablo da su testimonio y Pablo va a decir algo que es realmente irrefutable. Pablo va a decir esencialmente esto. Esto es lo que yo era, esto es lo que yo soy ahora y todo esto que me ha pasado es por la gracia a Jesús o la gracia de Jesús en mi vida o gracias a Jesús. Aquí está el punto número 1 para nosotros esta mañana. Cada cristiano tiene un testimonio para compartir. Ahora, Pablo está dando una defensa por lo que cree. Y la palabra defensa en la palabra griega es la palabra apología. Y la palabra apología es de donde nosotros tenemos la palabra apologética. Y la apologética es una presentación clara, lógica del Evangelio. Entonces Pablo dice, aquí está mi defensa, aquí está mi apología. Y Pablo está dando un mensaje de perdón y de gracia y está comenzando con su testimonio. Y comienza con su conducta antes de Cristo y luego pasa a su experiencia de conversión con Cristo y la sigue con su comisión por Cristo. Aquí Pablo solo está contando su historia, su testimonio. Ahora, tengo que decir algo aquí. Porque hay muchos cristianos alrededor del mundo que no practican dar su testimonio, por lo que no han desarrollado una manera práctica de dar su testimonio a una persona. Por eso es importante que practiquemos nuestro testimonio. Aún yo diría que debes practicar tu testimonio en darlo en 5 minutos, por si tienes una oportunidad de 5 minutos, o darlo en 20 minutos. O tiene diferentes versiones de tu testimonio y practícalo. Así, si tienes la oportunidad de dar tu testimonio, sabes exactamente lo que tienes que decir o lo que vas a compartir en el tiempo que se te ha dado. Mira, porque sé que esto es algo que muchos cristianos no practican, vamos a hacer algo en los grupos de vida. En el mes de octubre vamos a pedir que una persona en los grupos de vida dé un testimonio, no más de 10 minutos, en su clase, uno diferente cada domingo en octubre. Pero no te preocupes, ya le hemos entregado a tus maestros una lista, un papel de cómo tú puedes dar tu testimonio. ¿Por qué es que quiero que hagan esto? Simplemente porque tu testimonio es poderoso. Dios hizo grandes cosas en tu vida y Jesús ahora puede hacer grandes cosas a través de tu vida. Y hay gente que dice, pero pastor, yo no tengo testimonio. Well, si has sido salvo del infierno y vas al cielo, entonces tú tienes un testimonio. Y tu testimonio no es igual que mi testimonio no es igual que tu testimonio, pero todos tenemos un testimonio que podemos usar para la gloria de Dios. Regresemos aquí a Hechos capítulo 22, verso 2 al 9, dice así. Y al oír que les estaba hablando en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, Pablo les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Paremos ahí un poquito. Gamaliel es un gran maestro del judaísmo y para los judíos aprender de Gamaliel es algo increíble. Yo diría que las madres judías se jactarían que su hijo aprendieron de este gran Gamaliel. Sigamos aquí el verso 3. Dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois de vosotros. El 4. Perseguía yo este camino, hablando de los cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando cárceles a los hombres y mujeres. Y como sumo sacerdote también me es testigo todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco, para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una mucha luz del cielo y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ahora, antes de continuar, hay algo que te quiero decir.
porque hay personas que cuando leen esta parte dicen que hay una contradicción aquí, porque el relato de Lucas, o como Lucas lo escribió en Hechos 9 sobre lo que está pasando aquí, dice que es diferente. Dice que las personas que viajaron con Saulo de Pablo escucharon una voz. Pero aquí dice que vieron la luz, pero no entendieron la voz. Pero eso se puede resolver fácilmente. Se entiende en el idioma griego que se usan las palabras diferentes. En Hechos capítulo 9, la palabra para oír o oyeron es la palabra que indica que no entendieron lo que dijo, solo escucharon una voz. Fue como una murmuración. Sabían que era una voz hablando, pero no entendieron qué es lo que se dijo. Entonces, Hechos capítulo 9 y capítulo 22 no se contradicen en absoluto. Miramos aquí Hechos capítulo 22, verso 10. Dice así: y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ahora, Pablo aquí está compartiendo sobre su conversión y cómo comenzó un estricto entrenamiento fariseo que llevó a perseguir a los cristianos, incluso persiguiéndolos hasta Damasco. Pero en su camino hacia Damasco, algo maravilloso sucedió. Mira aquí el punto número 2 para nosotros esta mañana. Vivir una vida de fe se da paso a paso. Permítame darte una versión corta de lo que dijo Pablo, parafrasear un poquito. Él esencialmente dijo, Señor, yo soy tuyo, y lo que tú quieras que haga, lo haré. No estoy cuestionando lo que tú quieres, tú eres Dios, yo no soy Dios. Haz conmigo lo que tú quieras. Desde cuenta que la primera pregunta que salió de la boca de Pablo fue, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahora tenemos que darnos cuenta lo que el Señor no dijo, porque a veces nosotros nos ponemos impacientes con el Señor porque no nos da un plan entero. Pero el Señor no le dijo, oh Pablo, aquí está todo el plan de 30 años. Primero vas a ir a Damasco, luego vas a ir a otros 3 años a otro lugar, luego vas a ir a Jerusalén, vas a comenzar una iglesia y luego vas a hacer esto o aquello. Dios no le dijo eso. Todo lo que Dios dio fue paso a paso. Ahora, ¿por qué será que Jesús no le dio todo el plan? Porque Él podría haber hecho, si quisiera darnos todo el plan, Él lo puede hacer. Pero no lo hizo. Jesús solo le dice una cosa, solo le da un paso, el próximo paso a Pablo. Ve a Damasco, habla con un hombre llamado Ananías. Y Pablo podría haber dicho, ¿y después qué hago, Jesús? ¿Cuál es el paso siguiente? Y Jesús le dice en el verso 10, levántate, ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Básicamente, un paso a la vez. Y hermanos y hermanas, así es también con nosotros. Mira, si nosotros tomaríamos el tiempo para ser honestos con nosotros mismos, hay una realidad de que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, no teníamos ninguna idea en qué dirección nos iba a llevar el Señor. Y en nuestra obediencia, Él nos ha dado mucho más que nosotros pensaríamos. Nos ha puesto en un lugar que nunca pensaríamos que estuviéramos en. Aún yo diría personalmente que cuanto más sirvo al Señor, más entiendo las palabras que dio el rey David en Primera de Crónicas 17:16. Cuando David está reconociendo su indignidad frente a la bendición de Dios, él dice, ¿quién soy yo, Señor Dios? ¿Y cuál es mi casa que me has traído hasta aquí? En otras palabras, no puedo creer en dónde estoy, porque donde estoy es esencialmente un lugar que solo llegué por tu gracia. Para todos nosotros es lo mismo, un paso a la vez. Al igual que fue para el apóstol Pablo, así es como obra el Señor, un paso a la vez.
Y tal vez algunos de nosotros necesitamos tomar ese segundo paso. Y no sé cuál es tu paso. Todos tenemos un paso diferente, pero tal vez para unos es tomar el paso de ser bautizado, o tomar el paso para servir, o tomar el paso para perdonar a otros y seguir adelante. No estoy seguro cuál es tu paso, pero de lo que estoy sí seguro es que todos debemos tomar un paso siguiente. Mira, después de todo, puede que no sea el plan que nosotros planeemos para nuestras vidas. Y a veces, por eso no tomamos ese paso de obediencia. Pero la verdad es que cuando tomas el paso de obediencia que te está guiando el Señor, yo sé por experiencia que será el mejor paso que tomarás en tu vida. Regresemos aquí a Hechos capítulo 22, verso 11 al 15. Dice así: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose y me dijo: hermano Saulo, recibiste la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo y todos los hombres de lo que has visto y oído. Aquí está el punto número 3 para nosotros. Dios usa a las personas para alcanzar a las personas. Mira, hay un patrón que hemos visto aquí en el libro de los Hechos, y espero de verdad que a estas alturas ya has dado cuenta de este patrón. El patrón es que Dios usa a las personas para alcanzar personas. En Hechos capítulo 8, un eunuco etíope necesitaba ser alcanzado por el Evangelio. No recibió una voz audible del cielo, una luz brillante. Dios le dijo a Felipe que fuera a Gaza. Y cuando algunas personas necesitaban ser salvas en Filipos, Dios le dijo a Pablo que vaya hacia ellos. Y Pablo fue. Este es el patrón una y otra vez. Ahora, hay una pregunta que debo hacer. ¿Crees tú que Dios quiere salvar a gente en Bakersfield? ¿Qué pasa al Estado en los Estados Unidos? ¿O qué pasa a gente alrededor del mundo? Y si tu respuesta es sí, ¿cómo crees que Él quiere salvarlos? Él quiere que nosotros vayamos y abramos nuestras bocas y compartamos el Evangelio para que más y más personas lleguen a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Piensa en esto. Hoy podría ser un día maravilloso en tu vida porque tú permitiste que Dios te use para alcanzar una alma más con el Evangelio. Hechos capítulo 22, verso 15 al 22. Porque seréis testigos suyo y todos los de lo que ha visto y ha oído. Y ahora pues, ¿por qué detenéis? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba, azotaba en todas las sinagogas y a los que creían en ti. Y cuando derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consciente en su muerte, y guardaba la ropa de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y oyeron hasta esta palabra. Esos son la multitud a la que está hablando Pablo en este momento. Ellos oyeron hasta esta palabra y entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¡Wow! Pablo quería que supieran que él todavía servía al Dios de sus padres, que él no había rechazado el judaísmo. En cambio, muchos en el judaísmo habían rechazado a Dios que se reveló en Jesucristo. Y Pablo está dando su testimonio, diciéndole a los hombres todo lo que Dios había hecho en él. Nosotros vimos todo esto en detalle hace unos meses.
Y ellos están escuchando atentamente a lo que Pablo está diciendo, hasta que Pablo dice una palabra. Y cuando Pablo usa esta palabra, se comenzaron a alborotar, a gritar, en otras palabras, que lo maten. ¿Entendiste cuál era la palabra? Pues la palabra está en el verso 21, cuando Pablo usó la palabra gentiles. Y Pablo dijo que fue enviado por el Señor a los gentiles, y los judíos no pudieron aceptar esto. Entonces dijeron, Pablo no está apto para vivir. Debido a que dijo esta palabra, ni siquiera fue una palabrota grande. Él dijo gentil. Ahora, la palabra hebrea para gentiles, goy, significa literalmente pueblo de las naciones. Y se usaba para describir a personas fuera de Israel, al mundo que no, con una connotación negativa de adorar a otros dioses. Y Pablo dijo, Dios me está enviando directamente a los gentiles. Ahora, la razón por la que están molestos los judíos, no solo por la palabra en sí, pero debido a que lo que Pablo está diciendo esencialmente es que Dios lo está enviando a los gentiles. Significa que los gentiles pueden ser salvos, como cualquier otra persona que quiere creer en Jesús puede ser salva. Pero algunos judíos encontraron que la idea que las bendiciones de Dios podrían extenderse a los gentiles sin primero ellos convertirse al judaísmo, era una forma de herejía o blasfema contra Dios y la tradición judía. ¿Por qué? Porque si Dios está haciendo esto con los gentiles, los coloca a los gentiles pie a pie, igualdad a los judíos, y ellos no podían aceptar esto. Mira lo que sucede aquí en el verso 23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas lanzando polvo en el aire, mandó el tribuno a que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. ¡Wow! La semana pasada vimos una comparación de lo que le pasó a Jesús, ahora le estaba pasando aquí a Pablo. Y el verso 24 dice que lo iban a examinar con azotes. ¿Y recuerdas los azotes? Pues Jesús fue azotado con lo que comúnmente se conoce como un gato de 9 colas. Era un mango corto de madera de 9 correas de cuero con vidrio, metal y hueso. Y estaba diseñado para cuando te pegaba, agarrar carne y sacar pedazos de carne. Y de verdad exponía músculos, órganos del individuo. Y muchas víctimas ni siquiera sobrevivieron una flagación, murieron o quedaron lisados. Hubo una gran pérdida de sangre y eventualmente murieron. Y eso es por lo que Jesús pasó antes de su crucifixión. Mira aquí el verso 25 al 30. Pero cuando la ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Y Pablo dijo que sí. Respondió el tribuno: yo con una gran sumo adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy desde el nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a darle tormento. Y aunque el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por qué lo acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. ¡Wow! Ahora debemos entender algo, que mentir, ser ciudadano romano, tenía un castigo, y el castigo era la muerte. Así que ahora Pablo se enfrenta al Sanedrín con el sumo sacerdote
Y adivina qué, este es el mismo concilio al que Jesús se enfrentó. ¿Viste cómo se repite la vida y la historia aquí? Mira, el punto número 4 esta mañana. Una vida que se vive al máximo, se vive para Jesús. Así que atan a Pablo y Pablo le dice al centurión, hey, ¿qué estás haciendo? Yo soy ciudadano romano. Y lo lleva al tribuno. El tribuno respondió, mira, yo compré con mucha cantidad de dinero mi ciudadanía. Y Pablo dice, pues yo nací, yo soy ciudadano desde nacimiento. Ahora, la realidad es que si nosotros fuéramos el tribuno y viéramos a Pablo, yo creo que es posible que nosotros también hubiéramos dudado tal vez un poquito que Pablo era ciudadano. ¿Por qué? Porque debido a la conmoción que había pasado, la paliza que le dieron a Pablo, que había recibido, Pablo probablemente se veía un poco terrible. Y el comandante se pudo haber preguntado a sí mismo cómo alguien que puede tener una ciudadanía romana se puede ver así. Y Pablo básicamente dijo, pues yo no la compré, yo soy ciudadano desde nacimiento. Aquí está la aplicación para nosotros esta mañana. Incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas, Dios todavía puede hacer algo maravilloso, algo que nunca podríamos haber imaginado. Ahora, Pablo recibió lo que probablemente pensó era una segunda oportunidad dramática. ¿Por qué digo eso? Porque tuvo la oportunidad de predicar a la multitud y después se hizo comenzaron a gritar y no quisieron escuchar cuando él dijo la palabra gentil. Después lo encadenaron, lo iban a azotar y ahora, otra vez, algo milagroso, Dios lo puso delante o ante el Sanedrín, su consejo, al día siguiente. Incluso en medio de todo esto, estoy seguro que Pablo pensaría que esta es la oportunidad de su vida, predicar a quienes él amaba tanto, a los judíos, que los conocía tan bien. Eso es lo que vemos en la vida de Pablo. Desde el momento que Pablo fue salvo, veremos lo veremos hasta el momento que él muera, que él va a predicar el evangelio sin importar la consecuencia. ¿Sabes? Que todos quieren ser parte de algo grande, más grande que ellos mismos. Hay culturas enteras de jóvenes que quieren ser parte de un movimiento, parte de algo que hace una diferencia. Pues hay algo que te quiero decir, no hay nada más grande, no ha habido nada más grande en el pasado y no habrá nada más grande en el futuro que contarle a alguien de Dios. ¿Por qué? Porque los movimientos terrenales empiezan y se mueren. Pero el movimiento de llevar el evangelio a los gentiles, llevar el evangelio a gentiles, a todos nosotros, es de verdad el movimiento más grande del mundo, porque no solo afecta esta vida, pero determina el destino de la eternidad. Y tal vez tú estás pasando por la vida y parece que tu vida no tiene propósito, o tal vez estás viviendo una vida para algo que no es correcto. Pues, si quieres propósito, comparte el evangelio, vive para Cristo. Si quieres hacer algo realmente grande en la vida de una persona, compárteles el evangelio, para que tal vez ellos podrán ser salvos. Inclinemos nuestros rostros. Señor, venimos delante de ti. Aún en los momentos o en medio de momentos difíciles, cuando no sabemos qué hacer o cuando no miramos que tú puedes hacer algo, tú siempre eres fiel. Señor, así como Pablo compartió su testimonio y el evangelio, ayúdanos a nosotros a compartir nuestro testimonio y el evangelio. Y nosotros vimos que Pablo compartía, algo pasaba que lo detenía y compartía otra vez. Señor, no dejes que los momentos difíciles de esta vida nos detengan
del mensaje más grande del mundo, y es tu mensaje, que tú mandaste a tu Hijo unigénito a morir por nosotros, y que si aceptamos a Jesús, su sacrificio, sabemos que Él es el camino, el único camino hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.